Gloria a Dios. Primeramente, dando las gracias a Dios, dando la bienvenida al Espíritu Santo en esta preciosa tarde, pidiendo la dirección al Espíritu Santo, que nos permita llegar a sus hogares, a su familia y a su corazón a través de esta palabra. El Espíritu Santo pueda ministrar a través de su palabra. Creemos por la fe que es un Dios poderoso, es un Dios que tiene dominio sobre todas las cosas. Queremos dar inicio en esta tarde, esta transmisión del mensaje, animándolos a cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos, quienes nos van a seguir en esta tarde por medio de esta transmisión. Que el mismo Espíritu Santo nos hable, porque Él conoce lo que tú pasas, lo que yo paso. Solo Dios conoce la circunstancia en que te encuentras. No hay nadie más que pueda conocer lo profundo de tu corazón. No hay nadie más que puede conocer lo profundo de tus pensamientos y de tus sentimientos. El hombre no llega a conocer por completo su propio corazón. Hay cuantas cosas aún extrañas a su propio corazón, que muchas veces nosotros mismos no nos hemos llegado ni llegaremos a conocernos por completo. Pero el Espíritu Santo nos conoce perfectamente lo más íntimo, lo más secreto que está en nuestros corazones. Y por tanto, a Él le damos la gloria y la honra, porque Él sí nos conoce. Dice la Biblia, antes que las palabras salgan de nuestra boca, ya Él lo conoce. Antes que habláramos las palabras, Él ya nos conoce. Él sabe y conoce perfectamente lo que ha de pasar en el presente, en el pasado y en el futuro. Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él está en todo lugar, en todo momento. Él es el Dios todopoderoso que cada día nos va a alimentar con su palabra, con su espíritu.
Él está cada día dispuesto, con los brazos abiertos, para recibirnos, abrazarnos, hacernos su hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Animarlos a cada uno de ustedes en este tiempo difícil, en este momento difícil que nos ha tocado y nos está tocando vivir. Pero la iglesia tiene que entender algo. Para la iglesia es el tiempo de la preparación, es el tiempo de unirse más al cuerpo de Cristo, es el tiempo de aferrarnos más a Dios, es el tiempo, como te digo, de que la iglesia de Cristo es cuanto más cerca esté del Señor. Porque esto puede ser el momento que el Señor Jesucristo venga a llevar a su iglesia. Esto puede ser el momento de que el Señor venga por su esposa. Y la esposa tiene que estar preparada para recibir al esposo. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Vengo a animarte en el nombre del Señor Jesucristo, que tomes las armaduras y te revistas del poder y de la fuerza de Dios y de la palabra que es la espada del Espíritu. Vamos a pelear esta buena batalla. Yo sé que en estos tiempos las congregaciones están cerradas, pero gloria al Señor. Y como siempre, haciéndoles llegar este mensaje de parte del Señor, tú puedes levantar un altar en tu hogar, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tus padres, con todo lo que se encuentran en tu casa. Allí tú puedes levantar un altar y alabar a Dios y adorar a Dios. No hay excusas para no buscar a Dios, porque Cristo viene. Cristo viene ya. Y estemos preparados para aquel gran día, para aquel día glorioso, aquel día más grande, el acontecimiento más grande que acontecerá en esta tierra. Es el levantamiento de la iglesia. Es la iglesia llegando a la gloria de su Señor. Y el mundo entero, los medios de comunicación, aquel día, gloria al Señor, en todos los medios del mundo entero, hablarán de que una multitud de hombres y mujeres desaparecieron de la tierra. Y la iglesia es ese pueblo. Y muchos saldrán a decir, bueno, se llevaron los extraterrestres y qué tantas invenciones. Pero una cosa sabemos, que la iglesia estará en las bodas del Cordero.
Pero ay de nosotros, de los que nos quedamos en esta tierra. Escrito está en su palabra, día de gran dolor, de sufrimiento, de angustia. Tú, mi hermano, mi amigo, que conociendo la palabra, aún todavía estás apartado, estás extraviado. Aquel día será día de dolor, día donde nadie querrá ver. Dice la palabra, ay de los que esperan el día de Jehová, porque será grande y terrible, y quién estará de pie. Hoy es el tiempo de salvación, mientras la gracia, mientras la puerta de la gracia aún todavía están abiertas. Tú y yo tenemos que ser como aquellas 5 vírgenes prudentes, que aquellas vírgenes tenían la lámpara, tenían aceite, estaban preparados y sus lámparas estaban encendidas y sus lámparas no se apagaban. Pero de aquellos 5 vírgenes insensatas que están en la iglesia, que andan agarrados sus lámparas, pero las lámparas vacías, ¿cómo podrá arder el fuego? ¿Cómo puede estar encendido si no tiene aceite? La lámpara es la palabra y el aceite es el Espíritu Santo. Llena tu vida de la palabra y llena tu vida del Espíritu Santo. Gloria. Esto es el centro del mensaje de Cristo. Aunque muchos estén cansados de oír, aunque muchos estén cansados de escuchar, diciendo nada ha cambiado desde el principio, sigue siendo el mismo. Esta predicación se ha venido predicando años tras años, siglos tras siglos. Pero tenemos que entender algo, que la palabra de Dios dice que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Usted y yo tenemos que entender que para Dios no se rige como el tiempo rige al hombre. Desde que los apóstoles predicaron, desde que el Señor Jesucristo predicó, desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, aún todavía no se han cumplido 2 días. Y cuando se cumplen esos 2 días, la iglesia será levantada. Alabanza sea a Cristo. Gloria a Jesús. Quiero este tema en esta tarde y quisiera llevarles en sus Biblias allá en el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 6, y vamos a estar tomando los versículos del 6 al 11. Una historia, un hecho real, un mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde queremos entender esta palabra, que el mismo Espíritu Santo nos ayude a entender, que el mismo Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Leemos la palabra
con la bendición del Padre, del Hijo y el amado Espíritu Santo. Aconteció también, en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaba, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Palabra de Dios. Una historia verídica, real, que se ha escrito hace cientos y miles de años, al tiempo del hombre. Pero lo que esta palabra habló el Señor Jesús, pero lo que este milagro hizo el Señor Jesús, aún todavía no han pasado 2 días. ¿Se imagina usted que aún estas cosas están frescas? Esto no es pasado de moda. Esto no es algo como el hombre lo toma, como que ya es algo de lo antiguo. Que en este siglo XXI estamos en un tiempo moderno donde muchos cristianos hoy andan modernizados. Han cambiado el evangelio muchas veces para su propia perdición. Pero vemos aquí, cuando el Señor Jesús entró en aquel lugar, en un día de reposo, en la sinagoga y enseñaba. Gloria al Señor. Vemos nosotros en este acontecer cuando el Señor Jesús entró a predicar, entró a enseñar donde estaban todos reunidos, como tenían costumbre. Habían tomado de costumbre de estar todos los días de reposo en la sinagoga. ¿Y para qué se reunían en aquella sinagoga? Era donde los fariseos, donde los saduceos, los escribas se ponían a enseñar al pueblo. Se ponían a leer la ley de Moisés. Pero qué lamentable que cuando Jesús entró y examinó lo que estaba pasando dentro, cuando Jesús examinó lo que estaban haciendo aquellos conocedores de la ley, fue un dolor muy grande para el Señor Jesucristo de haber dejado lo más importante y haberse aferrado a las costumbres y a las tradiciones de los hombres.
Miraban otras cosas, pero habían dejado de mirar la necesidad que estaba pasando en aquellos momentos la humanidad, la gente, sus propios hermanos. En el corazón de los conocedores de la ley se había apartado, no había ese amor. Lo que enseñaban solamente eran enseñanzas humanas, porque ya habían perdido la dirección de Dios. Entonces la gran sorpresa cuando Jesús entra donde ellos estaban. Algo triste. Y cuando nosotros esta historia traemos en estos tiempos a la iglesia, encontramos algo que este mensaje, lo que estaba pasando en aquella sinagoga de donde estaban los conocedores de la ley, es la misma historia que se está volviendo a vivir. Es la historia que se está volviendo, gloria al Señor, a ver en estos tiempos dentro de la iglesia. Entonces, hoy hay muchos conocedores de la palabra de Dios en los altares. Hay muchos cristianos evangélicos, conocedores de la palabra. Hay muchos que andan cargando la Biblia. Hay muchos que estudian mucho la Biblia. Hay muchos que andan diciendo que ya la Biblia lo leyeron 4 o 5 veces de tapa a tapa. Pero yo sé que todo eso es importante. Yo sé que todo eso es de cada día del vivir de un cristiano. Pero el gran problema es que conocen la palabra de Dios, pero no obedecen a la palabra. No guardan los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas escritos en este libro de la ley. Porque la ley de Dios no cambia. La ley de Dios no cambia por si acaso. Muchos dirán, bueno, el Antiguo Testamento pasó, ya, eso ya no tiene validez. Déjame decirte que la ley de Dios no cambia. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el primero y el último. Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Los hombres pueden cambiar, los hombres se pueden modernizar, los hombres pueden pasar de moda tras moda. Pero la palabra es única, la palabra es fiel, la palabra es verdadera. Y esto es lo que estamos viendo hoy en los altares. Lo que hoy estamos viendo está pasando la misma historia en la iglesia de este siglo XXI. Solamente enseñando costumbres y tradiciones humanas. Pero han dejado de mirar a las almas, han dejado de amar a las almas. No les importa la vida de las almas, sino que hoy le interesa, gloria al Señor, el negocio, el dinero, la riqueza, el poder, la fama. Es lo que el hombre en estos tiempos se ha preocupado en alcanzar.
Y aquellos que se han aferrado a alcanzar la fama, el poder, el dinero, cada vez más se están yendo lejos de Dios. Pero qué precioso también en medio de ello ver a hombres de Dios, a mujeres de Dios, siervos, siervas de Dios, que aunque muchos están cambiando, aunque muchos están yendo tras el pecado, la vanidad de este mundo, pero también hay hombres y mujeres que se han puesto firme con la palabra, se han puesto firme en la doctrina de Cristo. Por eso el mensaje es, aunque mucho se modernice, pero tú permanece. Aunque muchos cambien para mal, para destrucción, pero tú permanece a la doctrina de Cristo. Qué lamentable es de entrar en una congregación y ver las almas que necesitan alimento, que necesitan palabra, lo cual se han parado hombres en los altares para entretener a la multitud. Solamente se han parado en los altares para hablar de su vida y de su prosperidad, para hablar de sus bendiciones, para hablar de su historia. Hoy vemos en los altares payasos. Ya no saben con qué entretener a la gente. Es lamentable, mis hermanos, ver en estos tiempos la iglesia. Han sacado la oración, han sacado el ayuno, han sacado la vigilia. Es lamentable ver a la iglesia en estos últimos tiempos. Lamentable es cuando un hombre de Dios entra a estas congregaciones, ver que aquellas almas, en vez de ser alimentados, están siendo destruidos. Por eso hoy la gente que está en la calle, que no conoce a Dios, blasfeman el nombre de Dios, blasfeman el evangelio, porque los hombres solamente se han dedicado a pedir dinero y a buscar dinero y a tomar la iglesia para hacer sus imperios, para construir sus imperios. Aquellas grandes congregaciones que toman las almas, gloria al Señor, para explotarlos. Gloria al Señor, hoy van a las iglesias, gloria a Jesús, y empiezan, gloria al Señor, a hacer sus negocios. Gloria al Señor, muchas veces a las almas le ponen cargas sobre cargas. Vemos a los hermanos, lamentablemente, gloria al Señor, de aquellas grandes congregaciones, aquellos hermanos vender en la iglesia mazamorra, vender en la iglesia, gloria al Señor, tamales, vender comidas y alimentos, gloria a Jesús, la carga y sobrecarga que están llevando aquellos hermanos. Solamente, gloria al Señor, para que aquellos que aquellos lobos rapaces, aquellos hijos del diablo, solamente para que se llenen el bolsillo. Aquellas almas han salido de la esclavitud del pecado y han vuelto, gloria al Señor, a ser esclavizados por los supuestos pastores. En estos tiempos, la iglesia, la casa de oración ya no es casa de oración, sino le han convertido en cueva de ladrones.
Así como Jesús cuando vino y entró en el templo de Salomón, el templo La Hermosa, aquellos fariseos, aquellos sacerdotes, los escribas, eran los primeros, gloria al Señor, de tener su negocio, porque muchas veces veía la ganancia. Pero cuando Jesús entró, era lamentable encontrar la casa de su padre de esa manera. La iglesia no es una fuente de ganancias. La iglesia no es donde los pastores se llegan a enriquecer. Son tipos de ladrones, lobos rapaces, obreros fraudulentos. Esos son lo que en estos tiempos estamos viendo. Y muchas almas incautas están cayendo en aquel fuego. Están siendo esclavizados cuando Dios nos llamó a libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos aquí un gran dolor en el corazón del Señor cuando entra, que Él entró en la sinagoga y enseñaba. Enseñaba tan diferente a los que enseñaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Y la enseñanza de Jesús era tan diferente. Era el mensaje tan diferente a los que acostumbraban a escuchar. Y esto causaba, gloria al Señor, una repulsión en el corazón de aquellos conocedores de la ley. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo, gloria al Señor, el versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Había un hombre enfermo. Había un hombre con parálisis en una de sus miembros, que era la mano derecha. Pero a aquellos sacerdotes, a aquellos escribas, a aquellos fariseos, nada de eso le interesaba. No miraban esa necesidad. No miraban el dolor, no miraban la enfermedad, el problema por donde estaba pasando aquel varón. Y dice la Biblia, cuando Jesús entró y empezó a predicar y empezó a hablar, gloria al Señor, al tener a Cristo en medio de ellos, supieron de inmediato que sería una ocasión ideal para la sanidad del hombre. A diferencia de otros a quienes les gusta ser llamados. Hoy con esto tengamos cuidado, mis hermanos. Cuando un hombre de Dios llega a predicar, cuando un siervo de Dios llega a predicar a aquellas congregaciones, el mismo diablo empieza a temblar, el mismo infierno empieza a moverse. Y aquellos supuestos pastores empiezan a cavilar maquinaciones en sus corazones. Vemos aquí, entonces, era una gran oportunidad para Jesús, en aquel momento, hacer llegar el mensaje de su Padre. Hacer conocer el mensaje de su Padre, hacer conocer la realidad a una multitud cegada, a una multitud muerta, engañado por las costumbres y las tradiciones que donde estaban embarrados estos conocedores de la ley, hombres perversos que no tenían misericordia. Pero alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aquellos, gloria a Jesús, que muchas veces se autodenominan curadores,
aquellos que se autodenominan sanadores, aquellos que se autodenominan milagrosos, no son más que otra cosa hijos del diablo, que le han quitado la gloria a Dios. Aquellos hombres soberbios, vanagloriosos. Alabado sea el nombre del Señor. Allí lo tenían en medio aquel hombre con la mano seca. Aquel hombre que necesitaba ayuda. Aquel hombre que necesitaba esa ayuda de aquellos que decían conocer a Dios. De aquellos que predicaban el amor. De aquellos que se paraban en el altar y hablaban el amor de Dios. Aquellos que se paraban en el altar y profetizaban y hablaban en lenguas. Pero todo era una falacia, todo era una mentira, todo era, gloria al Señor, solamente una hipocresía. Como hoy dentro de la iglesia, muchos también que están sentados en los asientos de las congregaciones, son muchos hipócritas que, gloria al Señor, encubren los pecados de aquellos hijos del diablo, de aquellos lobos rapaces. Alabado sea el nombre del Señor. Pero estamos aquí, Dios nos puso para hablar esta palabra. Dios nos puso para predicar la verdad. Aunque tú te callas, aunque tú no quieras hablar, pero yo lo voy a hablar y yo lo voy a decir. Porque para esto me puso mi Señor. Para denunciar el pecado de los líderes y pastores perversos que están pervirtiendo la iglesia. Que no hablan del pecado, que no hablan del arrepentimiento, que no hablan, gloria al Señor, de la santidad, sino que se revuelcan y se embarran con la vanidad y los pecados de este mundo, las costumbres y las tradiciones. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo era tan diferente a ellos. Gloria al Señor, que Él era tan diferente en medio de aquella gran multitud. Solamente era Él en medio de una multitud, en medio de una sinagoga, en medio de un inmenso templo. Ellos creían que porque estaban en aquel templo, en aquel edificio que estaba construido de oro, de plata, de piedras preciosas, creían que allí estaban agradando a Dios. Hoy en día se ha visto esto, creen que por tener multitudes, creen por tener grandes edificios, hoy miden su capacidad. Quien tiene más grande, gloria al Señor, la congregación, quien tiene el edificio más precioso. Que muchas veces haciendo ver que eso es la bendición de Dios. Que creen que al ver eso han alcanzado la salvación. Pero sin entender que están tan extraviados, tan perdidos, tan equivocados. Ellos creían porque estaban en aquel templo construido de puro oro. Creían que por estar ahí iban a ser salvos. Creían que por ser parte de ese templo iban a ser salvos. Pero Jesús le dijo que este templo que ves, a sus apóstoles le dijo, este templo que ustedes vean, no quedará piedra sobre piedra. Y aquel templo fue destruido completamente en el año 70 después de Cristo. Cuando aquel imperio guiado por aquel emperador Tito fue excavado hasta lo más profundo para sacar toda la riqueza, todo el oro de que estaba construido.
y quedó en nada. Se estaba cumpliendo en aquel día cuando el pueblo de Israel ha llegado a ser esparcido en el mundo entero y Jerusalén quedó desierto. Eso es el tiempo de la profecía que se estaba cumpliendo. Y vemos aquí un tiempo donde los hombres han perdido el temor de Dios. Solamente se apacientan a sí mismos. Ya no velan por las almas, ya no oran por las almas. Solamente corren por el dinero, corren, gloria al Señor. De todas maneras buscan solamente dinero y dinero y dinero. Está en todos sus mensajes, en cada palabra. Solamente dinero y dinero y dinero. Es lamentable, gloria al Señor, como la iglesia de estos tiempos ha perdido la visión. Ha perdido la dirección del Espíritu Santo. Todo hoy guían humanamente, carnalmente. Que se han olvidado de los demás, se han olvidado de los necesitados, se han olvidado de los pobres. Alabado sea el nombre del Señor. Aquel hombre de la mano seca estaba en medio de aquella sinagoga donde ellos enseñaban. El versículo 7 dice: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusar. Esto es algo lamentable, mis hermanos. La gente va a buscar, cuando tú haces el bien, cuando tú trabajas, cuando tú vives una vida recta, una vida digna, una vida de obediencia, una vida de fidelidad a Dios, cuando tú te entregas por completo a Dios, muchos van a empezar a buscar para acusarte, para condenarte, para juzgarte. Muchos van a estar esperando lo mínimo error para apuntarte el dedo. Pero bendito sea el nombre del Señor. Si tú y yo nos guardamos, gloria a Jesús, el diablo tendrá que esperar, el diablo tendrá que seguir esperando, el diablo tendrá que seguir mirando. Pero tú y yo, si no caemos, gloria al Señor, el diablo meterá la cola sobre las piernas y será avergonzado, porque tú y yo hemos confiado en Dios y Dios es fiel para guardar a los que confíen en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Buscaban avergonzarle, buscaban una falta, buscaban un error, en qué agarrarlo, de qué tomarlo. Pero el hombre de Dios es cuidadoso, la mujer de Dios es cuidadoso en sus actos. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, tienes que ser cuidadoso en tus actos. Tienes que ser cuidadoso en tu palabra. Tienes que ser cuidadoso en tu testimonio, gloria al Señor. Porque eso es lo que hablará por ti a tu favor o a tu contra. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Jesús puso los pies en aquella sinagoga, desde el primer momento que entró empezaban a acechar. Empezaban a decirle: mira, ya llegó para exhortarnos, mira, ya llegó para decir nuestros pecados. El diablo te conoce. Cuando el Hijo de Dios donde se pare, el diablo siempre va a abrir la boca. Pero como el diablo es un enemigo vencido, solamente ladra. Es un perro sin dientes, que solamente ladra, pero no puede morder. Por tanto, no lo tengas miedo, no lo tengas temor. De todo lo contrario, tenga temor aquel que mata alma
y cuerpo en el infierno. Empezaban a acecharlo, dice la palabra, gloria a Jesús. Y le acechaban los escribas y los fariseos, los supuestos conocedores de Dios, los supuestos predicadores, los supuestos ungidos, acechando a un siervo, acechando a aquel que habla la verdad, acechando a aquel que predica del pecado, acechando a aquel que habla del arrepentimiento, acechando a aquel que camina con Cristo. Pero donde tú te pares, no dejes de hablar, no dejes de predicar, sea quien sea. Aquí no hay acepción de persona, sea pequeño, sea grande, sea viejo, sea joven, tenga años en la iglesia. Habla el pecado, denuncia el pecado. Si hay algo que Dios te muestre que hay dentro de la iglesia, dentro de la vida de un creyente, de un pastor o de un hermano, no te quedes callado. Tú tienes que hablar. Porque si tú callas y ese hermano que está en pecado, ese pastor que está en pecado, gloria al Señor, mañana puede morir. Y si tú no hablaste, vas a ser responsable por esa muerte, por ese alma. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso donde el Señor Jesús se paraba, siempre el diablo tenía que usar sus instrumentos. Pero aunque el diablo usa sus instrumentos, si tú estás firme en la roca, no te podrá mover. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y vemos ahí, gloria a Jesús, que dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Cuídate, mi hermano. Cuídate, mi hermano, porque el diablo está mirando solamente en qué le fallas a Dios, para luego por allí acusarte. Cuidemos nuestro testimonio, mis amados hermanos. Mira lo que dice, gloria a Jesús, el versículo 19 del mismo capítulo. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Esto es, mi hermano, lo que causa muchas veces odio, envidia en muchos. Porque donde Jesús se paraba, algo sucedía. Donde Jesús llegaba, algo acontecía. Y como aquellos no podían hacer nada, como cuando ellos hacían algo no les salía nada, no acontecía nada. Entonces, pero cuando Jesús llegaba y toda la gente procuraba tocarle, porque dice poder salía de él y sanaba a todos. Entonces aquellos endemoniados, hijos del diablo, que como gloria al Señor no tenían ese poder, no tenían esa autoridad, porque el que va a hacer esto, el que va a llevar la gloria de Dios, el que va a caminar con la gloria de Dios, es aquel que está, aquel que camina con Dios, aquel que vive con Dios, aquel que habita con Dios. Justamente por esto, cada vez que donde él llegaba, cuando él hacía algo, aquellos conocedores de la ley quedaban avergonzados. Y esa vergüenza era la causa de buscar de qué manera deshacerse de él. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando los pecados son descubiertos dentro de la iglesia, cuando los pecados son descubiertos en el corazón del hombre,
muchas veces va a causar ciertos revuelos. Va a quedar herido porque llega sin la herida. Pero gloria al Señor, a eso hemos sido llamados. Entonces eso es la causa muchas veces, donde tú llegas, donde tú te paras, donde tú te pones a hablar del mensaje de la salvación de Cristo. Y cuando tú predicas y Dios te respalda y el Espíritu Santo te ayuda, gloria al Señor. Cuando por la predicación del mensaje que tú llevas muchas almas se conviertan, muchas vidas corren a los pies de Cristo, y van a haber muchos que van predicando años y nada ha pasado por años. Es allí donde muchos se van a levantar, pero también habrán muchos que glorificarán a Dios, porque habrán muchos también que alabarán a Dios. Habrán muchos también que glorificarán y exaltarán el nombre de Dios, pero no todos. Siempre hay cizaña dentro del trigo, pero aquel día cuando el Señor venga, recogerá el trigo para su granero, y la paja y la cizaña serán echados al fuego, donde nunca se apaga. Gloria al Señor. Y mira lo que nos dice aquí en mismo Lucas capítulo 4, el versículo 40. Ahí atrás. Dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no le dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. ¿Se da cuenta usted? Donde él llegaba, acontecía algo. Por donde él pasaba, por donde él caminaba, acontecía algo. Pero para esto necesitamos tener al Espíritu Santo. Necesitamos tener el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo puedes amar tú? ¿Cómo puedo amar yo? Si aún no tenemos el amor de Dios. El amor de Dios es el amor incondicional, pero el amor del hombre es un amor condicional. Es el amor que tiene un límite, pero el amor de Dios es un amor que no tiene principio ni fin. Por eso la palabra dice que Dios es amor. Y muchos se han tomado de esto, que solamente Dios es amor. Pero la Biblia también me dice que Dios es fuego consumidor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos de qué manera, donde el Señor se paraba, acontecían cosas. Mira lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 8, el versículo 16. Rápidamente. 8:16 de Mateo. Dice la palabra: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Por eso hemos puesto como tema: gloria al Señor, restaurados por el poder de la palabra. Él solamente hablaba la palabra, él solamente declaraba la palabra. Ese es el poder de la palabra de Dios. No es palabra de hombre,
No es palabra humana, son palabras de Dios, porque está escrito su palabra. Toda palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía, sino que será enviado para el propósito que Él lo envía a tu corazón, a mi corazón y a las vidas que necesita. Medicina, sanidad, liberación, resolver problemas, situaciones, librarlos de la muerte, de cuantas causas, de cuantas circunstancias en el mundo. Pero ese es el placer más grande que hay en el corazón de Dios, de poder frustrar las obras del diablo, de destruir las obras, las maquinaciones de Satanás. Cuando muchas veces el diablo ha querido destruirnos por completo, cuando muchas veces el diablo nos quiso matar por completo, pero allí intervino aquel sacerdote, Jesucristo. Y todavía por esa gracia estamos aquí. Tú y yo estamos aquí. Gloria al Señor. Por eso dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Es por el poder de la palabra de Dios. Cuán poderosa es la palabra de Dios. Cuán poderosa es tener la palabra de Dios en tu vida. Cuán poderosa es tener la palabra de Dios en tu corazón. Por eso dice, escríbalas esta palabra en la tabla de tu corazón. Átalas a tu cuello para que nunca esta palabra se aparte de ti. Medítalo de día y de noche. Haz una delicia de esta palabra y tú verás el poder de la palabra. Tú verás el poder de Dios, que cuando tú estás armado de esta espada del Espíritu, gloria al Señor, cada palabra que sale por tu boca saldrá como espada, saldrá, gloria al Señor, para poder libertar, sanar, gloria a Jesús, el Espíritu Santo, por medio de esta palabra poderosa. Es el Espíritu Santo que va a actuar por medio de su palabra. Pero si tú y yo solamente hablamos nuestras palabras humanas, el Espíritu Santo no va a actuar. Pero cuando tú declares la palabra de Dios, cuando tienes palabras guardadas en tu corazón, entonces cuando tú declares aquella palabra, cuando tú, gloria al Señor, esa palabra pronuncias, es donde el Espíritu Santo, gloria al Señor, empieza a pelear la batalla. Donde el Espíritu Santo empieza a libertar, donde el Espíritu Santo empieza a sanar, donde el Espíritu Santo empieza a levantar. Pero tienes que tener la palabra. Llénate de esta palabra. Cuán poderosa es esta palabra. Por la palabra los demonios son echados fuera. Por la palabra los enfermos son sanados. Y esa palabra, la palabra viva, es Cristo. Pero también nos ha dejado la palabra escrita. Alabanza sea Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto tenemos que tener mucho en cuenta. Cada uno de nosotros como iglesia. No te descuides de la palabra, no te descuides de la oración. Son elementos muy esenciales, armaduras muy poderosas en la vida de un verdadero creyente, en la vida de un verdadero discípulo de Cristo. No te conformas con lo que tienes, no te conformas con lo que ya Dios te entregó. No seas egoísta, no seas conformista, no seas ocioso. No te conformas solo con eso. Esfuérzate en levantarte en las madrugadas. No seas perezoso, porque la pereza trae pobreza, la pereza trae miseria. Y eso es lo que está trayendo nuestras vidas. La pereza nos está trayendo miseria espiritual, nos está trayendo pobreza espiritual.
Alabado sea el nombre, que el Señor lo reprenda. Y tómate de las manos de Cristo. Y tú puedas levantarte, gloria al Señor. Y cuando tú le buscas, por eso está escrito en la palabra del Señor, es un texto muy conocido, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Allí está la promesa te ha dado el Señor, la promesa nos ha dado a cada uno de nosotros. Que tienes que pedir, que tienes que clamar, que tienes que orar, que tienes que sacrificar tu vida. Porque escrito está en su palabra, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá la puerta. Muchas veces buscas, muchas veces quieres, pero no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, no estás dispuesto a sacrificar tu vida. Entonces, si no estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida, menos estemos dispuestos para recibir las bendiciones que Dios tiene. Esa riqueza espiritual, esa riqueza de Dios, esa llenura de la palabra, llenura del Espíritu Santo. Para que tu fe aumente, para que tu fe crezca, tú necesitas palabra. Tú necesitas comer palabra. Se acuerda de gloria al Señor de Jeremías, se acuerda de Juan, se acuerda de Ezequiel. El Señor le dijo: come. Te será dulce, te será agradable a tu paladar, pero te será amargo a tu vientre. Pero primero tienes que tú comer. Será amargo cuando llega tu pecado. Será amargo, gloria al Señor, muchas veces cuando tú predicas y nadie te escucha. Nadie le toma importancia. Pero es dulce cuando tú te alimentas. Es dulce cuando tú comes. Es dulce, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Tienes que pedir, tienes que buscar, tienes que llamar, tienes que tocar la puerta. No te quedes solamente, no te detengas con solamente una migaja. No te conformes con recibir solamente una migaja. No vivas de la migaja. Busca sentarte de la misma mesa y comer de la misma mesa. Llénate de la misma fuente de donde viene el alimento. Siéntate a comer. Siéntate a alimentarte. No vivas solamente de una migaja que te dan. No buscas solamente una sobra. No. Tú y yo estamos hechos para más. Dios nos ha hecho con un propósito, nos mandó a esta tierra. No para vivir solamente de una migaja. Tú tienes que aprender. Yo tengo que aprender. Y todos nosotros tenemos que aprender. Porque eso es la vida diaria de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Gloria al Señor. ¿Sabe lo que encontramos aquí? ¿Sabe lo que vemos aquí? Algo, gloria al Señor, que muchas veces es difícil de entender. Una de las cosas es que Dios conoce nuestros pensamientos.
Una de las cosas es que los pensamientos, los sentimientos más íntimos, Dios lo conoce. Entonces cuando estos hombres empezaban a maquinar, cuando estos hombres empezaban a cavilar, cuando estos hombres empezaban, gloria al Señor, a buscar de qué manera deshacerse de él ya lo conocía, él ya sabía. Por eso dice más, él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate. ¿Hasta cuándo te vas a quedar paralizado? ¿Hasta cuándo te vas a quedar sentado? ¿Hasta cuándo te vas a sentir inválido? ¿Hasta cuándo vas a tener inmovilizado esa mano? ¿Hasta cuándo vas a tener, gloria al Señor, en parálisis ese ministerio? ¿Por cuánto tiempo el diablo te va a tener en esa parálisis espiritual? ¿Hasta cuánto tiempo, gloria al Señor, el diablo te va a tener atado en ese pecado? ¿Por cuánto tiempo más el diablo te va a tener atado en ese vicio? Mira, este hombre estaba en la iglesia, iba a la sinagoga, se reunía, oraba, buscaba a Dios, pero nunca encontraba, gloria al Señor. Pero nosotros vemos algo aquí. El Señor Jesús no le dijo, te voy a sanar. No, 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 no. Vemos aquí una cosa, un acto de fe. Solamente el Señor le dijo, levántate y ponte en medio. Levántate. ¿Por qué estás allí en el mismo lecho del dolor? ¿Por qué estás allí mismo? No puedes salir, no puedes levantarte. ¿Por qué no puedes avanzar más? ¿Por qué te has quedado estancado allí? Creyendo que todos avanzan y tú no avanzas. Mirando que todos alcanzan su bendición, pero tú te quedaste allí. Aunque mira la fe de este hombre, mira la esperanza de este hombre. Aunque tenía la mano seca, tenía la mano paralizada, pero nunca dejó de ir, nunca dejó de buscar. Pero en aquel día menos esperado llegó. Aquel día que menos se lo esperaba llegó. Y muchas veces será para vergüenza de muchos. Pero levántate. Levántate espiritual que te tiene solamente buscando una migaja. Por eso la palabra le dice claramente, levántate y ponte en medio, levántate y ponte de pie. A funcionar ese ministerio, ese talento, ese don que Dios te ha entregado. ¿Hasta cuándo lo vas a tener dormido? ¿Hasta cuándo lo vas a tener enterrado? No seas un siervo, una sierva necia, sea un siervo prudente. No seamos siervos inútiles que no sabemos administrar lo que Dios nos entregó, sino aprendamos a administrar. Como usted se acuerda, cuando aquel Señor entregó ciertos dones a sus criados. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 10 talentos, a otro le dio 1 talento. El que tenía 10 talentos ganó otro 10, el que tenía 5 ganó otro 5, pero aquel que tenía un solo talento no pudo. Y allí estaba la respuesta de Dios. Muchas veces miramos nuestra capacidad. Muchas veces miramos nuestra fuerza, medimos nuestra fuerza. Nunca mires tu capacidad. Porque nuestra capacidad nunca vamos a poder por nuestra capacidad. Pero sí, esa capacidad va a usar Dios cuando tú y yo nos dejamos ministrar por Espíritu Santo.
Cuando tú y yo nos dejamos guiar por Dios, es Él el que va a usar, no nosotros. Por eso es necesario que tú y yo nos levantemos y nos pongamos de pie, nos pongamos firmes. Levántate, mujer, levántate, varón. Es tiempo. Aunque todos se levanten contra ti, aunque todos se van de tu lado, aunque todos te miran como bicho raro, pero allí es donde tú tienes que levantarte. Allí es donde tú tienes que decirle: Señor, aquí estoy. Allí es donde tú tienes que decirle: Señor, aquí estoy. No me voy a rendir, no te voy a dejar. Aunque todos se fueron, pero tu palabra dice que tú estarás conmigo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Es tu promesa. Y yo voy a esperar en tu promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos aquí, gloria al Señor, ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Mira la obediencia. No le importó en el estado que estaba, no le importó cómo se encontraba, no le importó lo que la gente le podría decir, no le importó lo que la gente le podría murmurar, criticar. Él se paró en el estado en que estaba. Deja la vergüenza, deja el miedo, deja el temor a un lado y ponte de pie. No importa que te critiquen, no importa que te murmuren, no importa que se burlen de ti, pero eso va a durar poco tiempo. Porque será el momento, gloria al Señor, que donde Dios empezará a usar tu vida, donde Dios te empezará a tomar por instrumento en sus manos. Pero es necesario que tú te pongas de pie por fe, en obediencia a su palabra. Allí es donde Dios va a empezar a trabajar en tu vida. Allí es donde Dios va a empezar a ministrar tu vida. Pero tú tienes que pararte firme por fe, en obediencia a esta palabra, en obediencia a Dios. Porque hay mucha gente que conoce palabra, hay mucha gente que conoce Biblia, pero nunca le gusta obedecer. La obediencia es una de las características para ser un discípulo de Cristo. ¿Cuánta obediencia hay en nuestra vida? ¿Cuánta obediencia hay? ¿Cuán obediente eres? ¿Cuán obedientes somos? Obediencia a la palabra, obediencia a los padres, obediencia en el trabajo, responsabilidad en el trabajo. Es muy importante, porque eso es el que habla de ti, eso es el testimonio que tú y yo llevamos. Alabado sea el nombre del Señor. Ponte de fe, ponte de pie por fe. Y sea obediente a la palabra. Gloria al Señor. El tiempo nos es corto, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Mira lo que dice 5:22, y ahí mismo del libro de Lucas. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Dios conoce lo que tú estás pensando. Dios conoce lo que yo estoy pensando. De los ojos de Dios no hay nada que se oculte. ¿Qué caviláis en tu corazón? ¿Qué piensas en tu corazón? ¿Qué piensas hacer el día de mañana? ¿Y qué si el día de mañana ya no llega? ¿Qué será de nosotros si el día de mañana ya no llega? ¿Acaso tú tienes comprado tu vida?
Alguien me puede decir, yo tengo comprado la vida. David decía, entre mí y la muerte solamente un paso me separa. ¿Qué sabes tú si el mañana vas a amanecer? El mañana no te pertenece a ti ni me pertenece a mí. El mañana le pertenece a Dios. Y si mañana murieres, ¿dónde despertarías? El miedo no es la muerte. El miedo, el temor, es donde va a ir tu alma. ¿Dónde va a despertar tu alma mañana? Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos aquí, Jesús hizo un milagro a la vista de todos aquellos hombres que estaban reunidos. Jesús hizo el milagro en medio de la multitud para ver la veracidad, para ver el poder de Dios en medio de aquella multitud incrédula, en medio de aquellos hombres incrédulos, hipócritas, para Dios mostrar su gloria. Le puso en medio y una sanidad visible. El 9 dice, entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitar la vida? Jesús entra con una pregunta. ¿Qué es bueno? Entonces vemos aquí las leyes del día de reposo prohibían el trabajo lucrativo, las diversiones frívolas y todo lo ajeno a la adoración y a la piedad. Amados hermanos, hay gente sin piedad. Hay hombres en los altares sin piedad, sin misericordia. Solamente en sus egoístas frívolas, que en vez de edificar a la iglesia, está destruyendo la iglesia. Entonces vemos aquí es ser activo, no era ilícito en sí mismo, y de hecho las buenas obras eran apropiadas en el día de reposo, en particular las obras de caridad. Las obras de caridad, ser caritativos, misericordia y adoración a Dios. Corromper el día de reposo con la prohibición de tales obras era una perversión del designio original de Dios. Sacar todas estas cosas y poner otras cosas, cambiar, era cambiar el designio original de Dios. Es cambiar el propósito original de Dios. Pero tú y yo tenemos que hacer conforme está escrito en la Biblia. Y si algo cambiamos, entramos en problemas con Dios. Y nadie quisiera tener problemas con Dios. Nadie quisiera ser enemigo de Dios. Pero muchas veces, por ignorancia, por desconocimiento, muchas veces somos enemigos de Dios. Muchas veces nos hemos convertido en enemigos de Dios. Y cuántas veces, conociendo la palabra, aún todavía estamos pisoteando. Y esto es lo que se ha visto en estos tiempos, así como en el tiempo de Jesús. Sacerdotes, escribas, fariseos, aún profetas falsos, que solamente buscaban dinero. Gloria al Señor. Solamente veían por sus conveniencias. Pero aún en medio de ello, Jesús se pareció para romper las tradiciones, las costumbres, la hipocresía que había dentro de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces le hace la pregunta, gloria a Jesús. Dice, hacer mal
o el hacer bien, o dar la vida o quitar la vida. Gloria al Señor. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes que conocen la ley, ustedes que predican de Dios, ustedes que hablan de Dios, ustedes que dicen amar a Dios. Respóndeme esta pregunta. En el día de reposo se puede hacer bien o se puede hacer mal, o se quita la vida o se da la vida. Pero aquellos hombres, gloria al Señor, no tenían respuesta, porque sabían conscientemente lo que estaban haciendo. Muchas veces, por no quedar en vergüenza, se guardaban sus respuestas hipócritas que tenían, porque sabían que sus respuestas iban a ser descubiertas, y de la manera como lo decían, como lo hablaban. Entonces dice, gloria al Señor, negarse el hacer el bien es tan grave como hacer el mal. Wow. Negarse a hacer el bien es como hacer el mal. Va al mismo acto. Gloria al Señor. Pero nosotros como iglesia tenemos que mirar esto mucho. Y mirando a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Él no le dijo, te quiero sanar. Él no le dijo, quiero yo sanarte. Aquí va un acto de fe, un acto de obediencia. Primero le dijo, levántate, ponte de pie. Y luego recién le dijo, extiende tu mano. Para que algo suceda en tu vida, para que algo suceda en nuestras vidas, el primer acto es levantarte. Ponerte de pie, por fe, por obediencia. Y cuando tú te pones de pie, y cuando tú obedeces, cuando tú estás firme, entonces cuando empiezas a obrar, vas a ver los resultados. Ahora le dice, extiende tus manos. No le dijo, te voy a sanar ahora. No, solamente le dijo, extiende tus manos. Pero él sabía que no podía extender sus manos. Él sabía que esas manos estaban secas, estaban paralíticas, estaban muertas. Así, ¿cuántos tenemos la mano muerta? La boca está cerrada, no podemos hablar. No podemos adorar, las manos todavía están atadas. Él sabía que esa mano estaba muerta, esa mano no funcionaba. Pero el mensaje era como un acto de burla, diciendo, extiende tu mano. Es algo que tenemos que entender, mis hermanos. Él extendió por fe sus manos. Y al momento que él extiende las manos, se dio cuenta que la mano estaba restaurada, la mano estaba sana, podía mover, podía agarrar, ahora podía trabajar. Gloria al Señor. ¿Por qué no puedes trabajar en la obra? Porque todavía algo está muerto, algo está seco en tu vida, tus manos, tus pies. Gloria al Señor. Y es tiempo que tú extiendas tu mano. Es tiempo que te levantes por fe, extiendas y hagas la obra por fe. No mires el problema, no mires a la enfermedad, no mires a la circunstancia. Ve por fe. Y di por fe que estés sano. Y di por fe que está restaurado. Di por fe que todo está bien. Di por fe que estás libre. Por fe. Pero para que esa fe funcione, obedezca. Obediencia. Sin obediencia estamos muertos también. Porque si él no se hubiese parado, no hubiese actuado la fe. Él se hubiese seguido sentado, no hubiese actuado la fe. Pero él se paró. No le importó que la multitud le mirara su condición. No te avergüences. Levántate y empieza a caminar por fe.
No mires ese problema que hay en tu hogar, en tu casa, en tus hijos, en tu familia. No mires eso. Dile: en el nombre del Señor estás sano. En el nombre del Señor estás restaurado. En el nombre del Señor estás salvo. No te quedes paralítica. No te quedes inmovilizada. Que esa enfermedad no te paralice. Que ese problema no te paralice. Que esa circunstancia no te paralice. Sino que esa circunstancia, ese problema, esa enfermedad, que te mueva a fe. Que tú te puedes mover en esa circunstancia por fe. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Por el poder de la palabra, es sanado, libertado, quedas libre en el nombre de Jesús. Y entonces, mirando a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Eso es el poder de la palabra. Eso es el poder de Dios. Eso es el poder de Cristo. Que la palabra que sale de su boca no va a volver vacía, sino que va a ser una obra en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y termina diciendo: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Muchos se levantarán. Muchos habrán, gloria al Señor, que no les agradará verte levantada, restaurada, verte feliz, verte con esa paz. Y cuanto más aquel que buscó destruirte, cuanto más aquel que buscó matarte, cuanto más aquel que buscó, gloria al Señor, verte perdido, perdida, no van a soportar verte, tu vida restaurada. No van a soportar, no lo van a aceptar. Cuando más tus enemigos quieren destruirte, es cuanto más tú tienes que pararte firme. Alguien dijo que al enemigo no se le mata. No hay un testigo más grande que tus propios enemigos te vean prosperar, te vean crecer. No hay testigo más grande que tus propios enemigos. Es que al final tendrán que ser avergonzados. Al final tendrán que ser, gloria al Señor, que ellos mismos correrán a ti y vendrán a ti y te dirán: ¿qué has hecho para que estés donde estés? Y con sus propios labios, con sus propias bocas te dirá: yo te quise ver destruido, yo te quise matar, yo quise destruir tu matrimonio, yo quise destruir tu vida. Pero cuanto más lo intentaba, cuanto más te levantabas. Eso es el poder de Dios. Eso es el poder de Cristo. Eso es el poder de la palabra. Eso es el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Eso es la fe. Abrázalo y tómalo y haz la suya. Haz la suya esta promesa. No te quedes sentado. No te conformes con las simples migajas que te da. Busca estar en la mesa. Busca comer de la fuente de donde emana el alimento. Busca aquel manantial de donde sale el agua pura. Aquel agua fresca que va a refrescar tu alma y tu espíritu. Como dice San Juan 7, 37 y 38. De todo aquel que cree
Como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de aguas vivas. El que cree en mí, dijo el Señor, aunque está muerto, vivirá. Eso es la promesa, mi hermano. Aunque todos te quieran ver muerto, pero cuanto más vivo vas a estar. Cuanto más te quieren ver destruido, cuanto más Dios te va a levantar. Solamente no te apartes de Dios. Solamente te pido que no descuides tu vida de oración. Levántate por las madrugadas a clamar a Dios. Levántate a 2, 3 de la madrugada a buscar a tu Señor. Y allí verás la gloria de Dios. Allí verás lo que Dios quiere hacer contigo. Allí entenderás los propósitos. Pero si no lo haces, siempre estarás esperando solamente una migaja. Siempre solamente estarás esperando una limosna. Y no te conformes con eso. Llénate de la misma presencia. Ve a la misma fuente. Ve al mismo manantial de vida. Y ese manantial de vida se llama Jesucristo de Nazaret, que va a llenar todo tu ser. Damos gracias a Dios en esta preciosa tarde. Es un mensaje para cada uno de nosotros. Es muy edificante a mi vida. La tomo para mí. La hago mía esta palabra. Porque sé que analiza mi vida. Porque sé que llega a lo profundo de mi corazón y de mi alma. Porque todavía hay ciertas áreas donde están paralizadas. Pero es tiempo de levantarnos. Desde aquí, un cordial saludo a todos los que siguieron esta transmisión. Que esta palabra sea de bendición a tu vida, a tu familia, en tu ministerio, en el talento, en el don que Dios te dio. Solamente te pido que no descuides tu vida. Que no te eches al abandono, sino que busca a Dios. No pongas excusas. Excusas no hay. Excusas no sirven. Nunca digas no puedo, nunca digas no sé. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor nos bendiga. Padre, te doy gracias. En esta preciosa tarde he predicado tu palabra. He entregado este mensaje, Señor. Que todos los que han oído por medio de esta transmisión, que tu palabra sea, Dios mío, de bendición. Bendiga aquellas vidas, bendiga aquellas familias, bendiga aquellos varones, aquellas mujeres, aquellos que aún, Dios mío, han seguido esta transmisión, aun que todavía no entienden tu palabra, aún aquellos, Señor, que todavía están alejados de ti, que aún todavía les cuesta venir a ti, pero tú mismo, Señor, a través de esta palabra, sea tocando sus corazones, convenciendo al hombre de su pecado. Amado Espíritu Santo, gracias por este precioso día. Bendigo tu nombre y santifico tu nombre, amado Dios. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Gloria a Jesús. Hasta una nueva oportunidad. Dios mediante. Gloria a Jesús. Porque todo es bajo la voluntad de Dios. Porque Él y de Él dependemos. Porque solamente Él conoce el mañana.
Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, que Dios me los bendiga. Un abrazo desde aquí a la distancia y que el Espíritu Santo los siga hablando, que los siga ministrando a través de la palabra. Medita, estudia, escudriña la palabra. Este mensaje vuélvalo a meditar, vuélvelo a escudriñar y comparte este mensaje con los amigos, con los vecinos, con cuanto puedas comunicarte. Que este mensaje llegue a muchas vidas, que traspase las fronteras, que traspasa, gloria al Señor, que llegue a los últimos recónditos del mundo este mensaje. Y que este mensaje pueda, gloria al Señor, de ser, así como es una bendición para tu vida, también que sea de bendición para muchas vidas. Está en nuestras manos. Gloria al Señor. Gracias, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Amén y amén.